Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que no dice sí por bondad, sino por miedo. Miedo a perder una amistad, a decepcionar, a parecer egoísta. Y es entonces cuando el alma comienza a agotarse. Cada sí que pronuncias en contra de tu voluntad deja una pequeña grieta dentro de ti, una herida que sangra lentamente, hecha de silencio y resentimiento. Dices que no quieres conflictos, pero el conflicto más grande ya vive en tu interior, porque mientras finges estar bien con todos, estás traicionando la voz que te pide paz. Los estoicos comprendieron este dilema hace siglos. Marco Aurelio escribió: si haces algo que no crees correcto, aunque todos te aplaudan, serás tu propio enemigo. Epicteto enseñaba que no debemos buscar la aprobación de quienes no comprenden nuestro propósito. Decir sí cuando el alma grita no es un modo sutil de encadenarse. Es renunciar a tu libertad por miedo a la opinión ajena. ¿Y de qué sirve conservar una amistad si para mantenerla debes perderte a ti mismo? En este video no vas a aprender a ser duro o insensible. Vas a descubrir cómo decir no desde la serenidad, cómo proteger tu paz sin destruir vínculos, cómo mantenerte firme sin dejar de ser amable. Porque decir no no es rechazar al otro, es respetar los límites que te mantienen en equilibrio. Y cuando lo haces desde la calma y la claridad, el mundo deja de verte como alguien difícil y comienza a verte como alguien íntegro. Tu vida no cambiará cuando aprendas a complacer mejor, sino cuando aprendas a elegirte sin culpa. Y ese momento empieza cuando entiendes que el no no te aleja de las personas correctas, solo filtra las que estaban por conveniencia. Si alguna vez sentiste que estabas perdiendo tu esencia por miedo a decepcionar a otros, este mensaje es para ti. Hoy vas a mirar el no con nuevos ojos, no como una muralla, sino como una puerta hacia la libertad interior. Hay una fuerza silenciosa que domina a muchas personas, el miedo a decepcionar. Es un miedo que se disfraza de amabilidad, de buena educación, de amor al prójimo, pero en realidad es una cadena. Dices sí cuando querías decir no. Aceptas planes que te cansan, favores que no puedes hacer, responsabilidades que no te pertenecen. Y lo haces porque temes perder algo que en el fondo nunca tuviste, la aprobación constante de los demás. Esa necesidad de ser querido a toda costa es uno de los venenos más dulces que existen, porque al principio te hace sentir útil, pero con el tiempo te vacía. Cada vez que traicionas tu verdad por miedo a herir a alguien, te vas alejando de ti. Es un proceso lento, casi invisible. Empieza con pequeños gestos: aceptar una invitación que no querías, prestar dinero que sabías que no volvería, escuchar una queja interminable por miedo a parecer insensible, hasta que un día, sin darte cuenta, tu vida está llena de compromisos que no elegiste y de personas que se acostumbraron a que tú nunca digas no. Te has convertido en el refugio emocional de todos, excepto en el tuyo propio. Y aunque todos te vean como alguien bueno, tú sabes que algo no está bien, porque tu silencio ya no suena a paz, sino a agotamiento. Los estoicos sabían que el miedo a decepcionar no es más que una forma de esclavitud. Epicteto decía que quien depende de la aprobación ajena ha entregado su libertad. Cuando tu valor depende de lo que otros piensen de ti, vives en una prisión invisible. No puedes moverte sin pensar en quién se ofenderá, quién te juzgará, quién se irá. Pero la verdad es que quien te deja por ser sincero nunca estuvo realmente contigo. El sabio estoico no busca ser amado por todos, sino ser justo consigo mismo. Porque el respeto ajeno puede ser fugaz, pero la paz interior, cuando se cultiva, no se pierde. El miedo a decepcionar tiene una raíz profunda: la creencia de que el amor se gana complaciendo. Muchos crecimos aprendiendo que ser bueno era no molestar, no contradecir, no poner límites. Pero el amor verdadero no exige sumisión, exige autenticidad. Un amigo que solo te quiere mientras le dices que sí no te quiere a ti, quiere lo que obtiene de ti. El día que aprendas a decir no, no perderás amigos, perderás dependencias. Y lo que quede después de ese no será lo real, lo sólido, lo digno de tu energía. Decir no no te hace egoísta, te hace consciente.
Te obliga a mirar de frente tus propias necesidades, y eso da miedo, porque durante años te enseñaron que pensar en ti era sinónimo de ser malo. Pero el estoicismo enseña lo contrario, que cuidar de ti es una forma de cuidar del mundo. Si estás en equilibrio, tus acciones serán justas. Si estás en paz, tu presencia será un regalo. Decir no a algo que te destruye es decir sí a tu serenidad. Y eso, aunque duela, es una forma de amor. No amor romántico, no amor complaciente, sino el amor más elevado. El amor propio que no necesita gritar para ser firme. Imagina por un instante qué pasaría si dejaras de actuar por miedo, si cada decisión que tomas naciera de la calma, no de la culpa, si pudieras mirar a alguien a los ojos y decir no puedo, sin ansiedad, sin excusas. Eso no sería frialdad, sería libertad, porque el miedo a decepcionar se disuelve cuando entiendes que no estás aquí para satisfacer expectativas ajenas, sino para cumplir con tu propósito. Y ese propósito no lo define nadie más que tú. Marco Aurelio escribió que nunca temas perder la aprobación de otros si eso significa conservar la tuya. Hay algo profundamente liberador en esa idea. Cuando dejas de luchar por gustar, empiezas a vivir con verdad. Y aunque algunos se alejen, los que se quedan lo hacen porque respetan tu esencia. La sinceridad no aleja a las personas correctas, las revela. La autenticidad no rompe vínculos verdaderos, los purifica. Y cada vez que eliges la honestidad sobre la comodidad, la libertad sobre la apariencia, estás dando un paso hacia la sabiduría. Por eso, la próxima vez que sientas esa punzada de culpa al decir no, recuerda que la culpa no es más que el eco de una costumbre vieja, no la voz de tu conciencia. Escucha tu mente tranquila, no tu miedo. Pregúntate, ¿digo que sí porque quiero o porque temo decepcionar? La respuesta te mostrará quién está tomando tus decisiones, tú o tu miedo. Y cuando decidas desde la serenidad, sin temor a perder, notarás algo poderoso. Las personas que realmente te aprecian no te dejarán por un no. Te admirarán por tener el valor de decirlo. La mayoría de las personas cree que decir no es una forma de rechazo, una puerta cerrada, un acto de frialdad. Pero el estoicismo enseña lo contrario. El no es en su esencia más pura un acto de respeto. Respeto por ti, por tu tiempo, por tu energía y también por el otro. Porque cuando dices sí por miedo o por culpa, estás mintiendo. Y toda mentira, incluso la más amable, erosiona la confianza. Decir no con serenidad es una forma de verdad. Es mirar al otro sin disfraces, con calma, y decirle, esto no puedo hacerlo, no porque no te quiera, sino porque debo ser fiel a mí mismo. Esa honestidad, aunque duela en el momento, construye relaciones más fuertes que 1000 silencios complacientes. Marco Aurelio decía que la virtud no se mide por lo que hacemos frente a los demás, sino por lo que decidimos cuando nadie nos obliga. Y cada no, dicho con dignidad, es una afirmación silenciosa de tu libertad interior. Cuando te atreves a establecer un límite, no estás rechazando al otro, estás protegiendo lo que te hace humano, tu equilibrio, tu claridad, tu paz. A veces, el acto más compasivo que puedes ofrecer a alguien es no seguirle el juego. Decir no a una conversación vacía, a una exigencia injusta o a una manipulación disfrazada de cariño, no te convierte en una persona dura, te convierte en alguien consciente, porque el respeto sin límites se transforma en abuso, y la generosidad sin discernimiento termina en agotamiento. El error más común es creer que el no destruye los vínculos, pero en realidad los revela. Si alguien se aleja porque no haces lo que esperaba, lo que se rompe no es la amistad, sino la ilusión. Esa persona no estaba unida a ti, sino a la idea de que siempre estarías disponible. Y cuando esa idea se desvanece, su afecto también lo hace. Pero lo que queda después del no es lo real, aquellos que te aprecian por quien eres, no por lo que das. Por eso, decir no es un filtro de autenticidad. Separa lo superficial de lo verdadero. Y aunque al principio duela,
Con el tiempo agradecerás cada no que te salvó de una vida de servidumbre emocional. Epicteto lo resumió con una frase sencilla: no es libre quien hace lo que quiere, sino quien no tiene que hacer lo que no quiere. Cuando aprendes a decir no desde la calma, te liberas de la presión de agradar. Empiezas a vivir desde la coherencia, no desde el miedo. El no se convierte en una declaración de identidad, es decir, esto soy, esto valoro, esto cuido. Y esa claridad irradia respeto. Quien te escucha hablar con convicción no siente rechazo, siente límites, y los límites claros inspiran confianza. Nadie confía en quien dice sí a todo, porque intuye que detrás de esa sonrisa hay cansancio o falsedad. Pero todos respetan a quien puede decir no, sin rabia y sin excusas. Imagina un mundo donde todos dijeran no con serenidad, sin orgullo ni agresión. Sería un mundo más honesto. Menos promesas rotas, menos resentimientos ocultos, menos personas agotadas por sostener máscaras. Cada no pronunciado con respeto libera espacio para un sí sincero. Cuando sabes lo que no quieres, descubres lo que realmente deseas. Por eso, el no no es una barrera, es una brújula. Te orienta hacia una vida donde tus decisiones no nacen del miedo, sino del discernimiento. Decir no también es un acto de humildad. Reconocer tus límites no es debilidad, es sabiduría. Nadie puede estar en todas partes, ayudar a todos, complacer a todos. El sabio lo sabe y no se culpa por ello. El necio, en cambio, se desgasta intentando ser todo para todos hasta que se desmorona. El estoico elige la serenidad antes que el agotamiento, la claridad antes que la confusión, porque entiende que el verdadero respeto no consiste en decir siempre que sí, sino en tener el valor de ser auténtico, incluso cuando eso incomoda. Y cuando logras pronunciar ese no con calma, algo cambia. Ya no te sientes culpable, te sientes limpio. Ya no cargas el peso de lo que los demás esperan, sino la ligereza de lo que tú eliges. El respeto no se impone, se irradia, y empieza cuando tú mismo te respetas lo suficiente como para no traicionarte. Por eso, cada vez que digas no con serenidad, recuerda, no estás alejando a nadie, estás acercándote a ti. El mayor engaño no es mentirle a los demás, es mentirte a ti mismo. Cada vez que dices sí cuando tu interior grita no, estás firmando un contrato silencioso con la frustración. Prometes paz y terminas en cansancio. Aceptas situaciones que sabes que te incomodan solo para evitar un momento de tensión. Crees que al ceder ganarás armonía, pero en realidad lo único que logras es acumular resentimiento. El autoengaño comienza con una frase pequeña: no pasa nada, lo hago igual. Y con el tiempo, esa frase se convierte en una forma de vida. Vives en piloto automático, aceptando lo que no deseas, tolerando lo que te hace daño, callando lo que te quema por dentro. Los estoicos advertían sobre este tipo de deshonestidad emocional. Epicteto decía que no hay peor esclavitud que la de quien busca complacer. Cuando tu paz depende del humor o de las expectativas de otros, ya no eres dueño de tu voluntad. Has convertido tu libertad en una moneda de cambio. Aceptas invitaciones que no te atraen. Mantienes conversaciones que no te aportan. Haces favores que te desgastan. Y luego te preguntas por qué estás cansado, vacío o sin motivación. La respuesta es simple. Estás traicionando tus propios límites en nombre de una falsa armonía. Decir sí sin querer hacerlo es una forma sutil de manipulación, aunque nadie lo diga, porque finges estar de acuerdo, pero en realidad esperas que el otro note tu incomodidad. Y cuando no lo hace, te sientes herido. Te convences de que los demás son egoístas, cuando en realidad eres tú quien no se atrevió a hablar con claridad. Esa confusión emocional es el precio del autoengaño. Quieres que te comprendan sin haberte expresado, quieres respeto sin haber mostrado tus límites. Y así te conviertes en prisionero de un papel que tú mismo elegiste, el del que siempre está disponible, el del que nunca molesta, el del que sonríe mientras se traga el malestar. Marco Aurelio enseñaba que la tranquilidad
solo puede existir donde hay coherencia entre pensamiento, palabra y acción. No puedes aspirar a una vida serena si una parte de ti dice basta y la otra sigue diciendo sí. Cada vez que cedes por miedo, te alejas un paso de la verdad. Y la mente no soporta vivir mucho tiempo en esa contradicción. Termina expresándola en forma de ansiedad, irritabilidad o agotamiento. Lo que llamas estrés muchas veces no es otra cosa que la consecuencia de haber dicho sí demasiadas veces. El autoengaño también se disfraza de bondad. Te repites que lo haces por amor, por compromiso, por ayudar. Pero si detrás de esa ayuda hay cansancio, rencor o culpa, entonces no es amor, es miedo. El amor sano no nace de la obligación, nace de la libertad. El estoicismo no enseña a endurecer el corazón, enseña a actuar con virtud. Y la virtud no consiste en complacer a todos, sino en actuar de acuerdo con la razón y la justicia. A veces, lo más justo es decir no, aunque duela. A veces, el verdadero servicio a otro es no seguirle el juego, es obligarlo a asumir su propia responsabilidad. Piénsalo, ¿cuántas veces has dicho sí sabiendo que después te arrepentirías? ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías retirarte? Esas pequeñas renuncias, acumuladas día tras día, erosionan tu identidad. Pierdes el sentido de lo que realmente quieres. Llega un punto en que no sabes si haces las cosas porque las deseas o porque temes decepcionar. El autoengaño se vuelve una costumbre y la costumbre se vuelve un estilo de vida. Pero el estoico no vive por inercia. Vive con atención, con intención, con propósito. Por eso, antes de aceptar algo, se pregunta, ¿esto está en armonía con mi razón? ¿O es solo un impulso para evitar el conflicto? Aprender a decir no es rebelarse contra los demás, es reconciliarte contigo, es mirarte al espejo y decir, hoy elijo no mentirme. Porque cada vez que renuncias a ti por miedo, estás renunciando a la única relación que durará toda la vida, la que tienes contigo mismo. Y si no hay verdad en esa relación, ninguna otra podrá sostenerse. No puedes ser sincero con los demás si te mientes a diario. No puedes exigir respeto si tú mismo ignoras tus necesidades. No puedes pedir libertad si vives encadenado a la aprobación. Cuando por fin entiendes esto, el no deja de ser una barrera y se convierte en un acto de amor propio. Te das cuenta de que no estás decepcionando a nadie, estás dejando de decepcionarte a ti. Estás dejando de fingir que todo está bien para poder empezar a vivir de verdad. Y aunque al principio el silencio de un no parezca incómodo, con el tiempo descubrirás que ese silencio suena a paz. Porque no hay mayor alivio que el de ser coherente con uno mismo. Decir no rompe la armonía, la restaura. Una mente ruidosa siempre dice sí demasiado rápido. Reacciona, se apresura, busca agradar. Pero una mente serena sabe esperar. Antes de decidir, guarda silencio. No porque no tenga respuesta, sino porque entiende que entre el impulso y la acción existe un espacio sagrado, el momento donde nace la libertad. Los estoicos enseñaban que ese espacio es la diferencia entre un sabio y un esclavo de sus emociones. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. El sabio no responde desde la emoción del instante, sino desde la claridad del entendimiento. Cuando aprendes a pausar incluso unos segundos, puedes escuchar esa voz interior que casi siempre es ahogada por el ruido del miedo o la prisa. En un mundo que exige respuestas inmediatas, el silencio se ha vuelto un acto de resistencia. Te escriben y sientes que debes contestar ya. Te piden algo y crees que tienes que decidir al instante. Pero el estoicismo enseña que nada bueno surge de la precipitación. La virtud se encuentra en la medida, no en la velocidad. Cada sí dicho sin reflexión es una puerta que se abre sin saber a dónde conduce. Y cada no pronunciado con calma es una elección consciente que preserva tu energía. El silencio interior no es indecisión, es sabiduría en acción. Es detener el impulso para asegurarte de que tu respuesta proviene de la razón,
no de la necesidad de agradar o temer. El silencio también te protege de las manipulaciones. Las personas impacientes quieren respuestas rápidas porque saben que en la prisa se cometen errores. Cuantas más veces te apresuren a decidir, más probable es que decidas en contra de ti. El silencio desarma la urgencia del otro y te devuelve el control. No necesitas justificarte ni dar explicaciones inmediatas. Tienes derecho a pensar, a respirar, a evaluar si lo que te piden encaja con tus valores o con tu estado actual. Marco Aurelio solía escribir que la mente tranquila es como un mar en calma. Las olas pueden golpear la superficie, pero en el fondo todo permanece en orden. Ese fondo es tu conciencia, y solo la puedes escuchar si callas el ruido exterior. La mayoría teme al silencio porque lo confunde con debilidad. Creen que quien calla se rinde, pero el sabio calla para observar. El silencio no es sumisión, es dominio. Cuando no reaccionas de inmediato, tienes la ventaja de ver lo que el otro no ve, su impaciencia, su tono, su intención. Mientras el otro arde en prisa, tú permaneces inmóvil, observando cómo el momento revela la verdad. Y entonces decides con equilibrio, sin culpa, sin ira, sin miedo. Esa es la esencia del control emocional estoico. No dejar que las emociones del otro gobiernen tu conducta. También hay un tipo de silencio más profundo, el que te permite escucharte. A veces dices sí, porque ni siquiera sabes qué quieres. Has vivido tanto tiempo adaptándote que has olvidado tus propios deseos. El silencio es el puente para reconectarte con ellos. Cuando te detienes, sin distracciones, comienzas a notar señales que antes ignorabas. El cansancio de tu cuerpo, el nudo en tu estómago cuando aceptas algo que no quieres, la tensión en tu voz cuando finges estar bien. Esas señales son sabiduría corporal, una brújula interior. El silencio te permite interpretarlas antes de tomar una decisión que más tarde lamentarías. Los estoicos practicaban este silencio a través de la reflexión diaria. Antes de dormir, Marco Aurelio escribía en su diario lo que había hecho y lo que había omitido, revisando si sus actos nacían de la razón o del impulso. Tú puedes hacer lo mismo. Antes de decir sí, respira. Haz una pausa. Pregúntate, ¿esta decisión nace del amor o del miedo, de la serenidad o de la culpa? Si tu respuesta te deja en paz, entonces di sí. Si sientes inquietud o cansancio, tu alma ya te está diciendo no. Escuchar esa voz es el comienzo de una vida coherente. El silencio también fortalece tu presencia. Cuando aprendes a esperar antes de responder, las personas comienzan a percibirte como alguien firme, confiable. Tu palabra gana peso porque ya no hablas desde la emoción, sino desde la claridad. En cambio, quien responde sin pensar, pierde autoridad con cada palabra impulsiva. El respeto no se gana hablando mucho, sino diciendo lo necesario, y cuando tus sí y tus no nacen del silencio interior, se vuelven inquebrantables. Ya no necesitas defenderlos, porque cada uno lleva consigo la paz de haber sido elegido con conciencia. Así que la próxima vez que alguien te pida algo, no te sientas obligado a responder al instante. Tómate un momento, guarda silencio. Ese instante de pausa puede salvarte de una semana de arrepentimiento. El silencio no es vacío, es claridad. Es el espacio donde la mente se ordena, donde la emoción se enfría y donde la verdad puede hablar. Y cuando esa verdad se expresa, ya no hay culpa, solo certeza. Porque quien actúa desde la calma nunca necesita justificarse. Su decisión, aunque sea un no, lleva el poder de quien domina su interior. Muchos confunden la culpa con la responsabilidad, y esa confusión los condena a vivir cargando un peso que no les corresponde. La culpa es una emoción que nace del miedo, miedo a decepcionar, miedo a no cumplir las expectativas, miedo a ser juzgado. La responsabilidad, en cambio, nace de la madurez, del entendimiento de lo que realmente te pertenece y de lo que no. Decir no te hace culpable, te hace responsable de tu propia paz. Pero mientras no aprendas a distinguir entre ambas, seguirás pidiendo perdón por cuidar de ti.
La culpa te susurra que si dices no, estás siendo egoísta. Te hace imaginar el rostro triste del otro, las palabras que podría decir, el silencio que podría seguir. Te empuja a ceder no porque quieras, sino porque no soportas la idea de causar una mínima incomodidad. Es una voz heredada, cultivada desde la infancia, cuando te enseñaron que ser bueno significaba complacer. Pero el estoico entiende que la virtud no consiste en agradar, sino en actuar con justicia. Y no hay justicia cuando te niegas a ti para sostener el bienestar de alguien que no asume su propia carga. La responsabilidad, por otro lado, no se guía por el miedo, sino por la razón. Es reconocer que hay cosas que puedes y debes hacer y otras que simplemente no te corresponden. Marco Aurelio enseñaba que cada persona debe atender su papel en el orden del universo. Si asumes el papel de todos, rompes ese orden. La responsabilidad te invita a actuar desde la claridad, ayudar cuando tienes fuerzas, decir no cuando no las tienes, porque incluso la generosidad, cuando se ejerce sin medida, se convierte en un exceso que daña tanto al que da como al que recibe. La culpa te encierra en un ciclo emocional sin salida. Das más de lo que puedes, te agotas, te sientes usado, luego te enfadas contigo mismo por no haber puesto límites. Y cuando finalmente los pones, la culpa regresa, disfrazada de remordimiento. Te repite que fuiste duro, que deberías haber cedido, pero lo que realmente te está diciendo no es fuiste injusto, sino no estás acostumbrado a ser libre. Porque toda libertad recién conquistada duele. Duele soltar la necesidad de aprobación, duele ver caras que se alejan cuando ya no haces lo que esperaban. Duele, pero sana. El estoicismo enseña que la culpa es una emoción inútil cuando no conduce a la acción justa. Si hiciste daño, repáralo. Si actuaste con egoísmo, reflexiona. Pero si simplemente dijiste no para proteger tu equilibrio, no tienes nada que corregir. La culpa, en ese caso, no es una guía moral, es un reflejo del condicionamiento social. La responsabilidad no busca castigo, busca coherencia, y solo desde esa coherencia puedes vivir en paz contigo mismo. Porque quien vive para no sentirse culpable, acaba viviendo para los demás. Quien vive desde la responsabilidad aprende a servir sin perderse. La diferencia entre culpa y responsabilidad se hace clara cuando observas tus emociones después de actuar. La culpa deja inquietud, ansiedad, pensamientos repetitivos. La responsabilidad deja calma. Cuando algo está bien hecho, aunque haya sido difícil, sientes ligereza. Cuando haces algo solo para evitar un conflicto, sientes peso. Esa es la brújula interior que te muestra el camino correcto. No necesitas que nadie te lo confirme. Tu cuerpo lo sabe, tu mente lo reconoce, tu espíritu lo siente. El sabio estoico escucha esas señales antes que cualquier elogio o crítica. También es importante comprender que no eres responsable de las emociones de los demás. Puedes ser amable, pero no puedes controlar cómo otro interpreta tus decisiones. Si alguien se ofende porque pusiste un límite, no es tu culpa. Es su resistencia a aceptar que ya no puede manipular tu disponibilidad. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros, y la reacción ajena es justamente eso. Un territorio que no puedes ni debes gobernar. Tu única tarea es mantenerte fiel a tus valores, actuar con virtud y dejar que los demás enfrenten sus propias lecciones. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Una te ata al pasado, la otra te prepara para el presente. Una te hace actuar desde la emoción, la otra desde la razón. Y aunque la sociedad a menudo premia el sacrificio silencioso, el sabio sabe que no hay virtud en la autodestrucción. Si para ayudar a otro tienes que traicionarte, no estás sirviendo, estás huyendo de ti mismo. La verdadera responsabilidad no te pide que cargues con todo, sino que seas consciente de lo que eliges cargar. No puedes salvar a quien no quiere salvarse, ni curar a quien no admite su herida, pero sí puedes mantener tu mente firme y tu corazón limpio, sin culpas falsas que te roben la paz. Así que la próxima vez que digas no,
y sientas esa punzada de culpa, detente. Pregúntate, ¿estoy evitando algo o estoy siendo fiel a mí mismo? Si tu decisión nace de la serenidad, no de la rabia ni del miedo, entonces es responsabilidad, no culpa. Y esa diferencia lo cambia todo, porque vivir sin culpa no significa ser insensible, significa ser consciente. Significa comprender que no puedes cargar con todos, pero sí puedes cuidar de ti. Y cuando lo haces, tus actos dejan de ser reacciones emocionales y se convierten en elecciones sabias. Ahí es donde empieza la libertad estoica, en el instante en que eliges la verdad por encima del peso del remordimiento. Decir no a alguien y ver cómo esa persona se aleja puede doler más que cualquier herida física. Duele porque creías en el vínculo, en la historia compartida, en la sinceridad de la otra parte. Pero ese dolor también revela una verdad que pocos se atreven a mirar. Las amistades que se rompen por un no nunca fueron verdaderas. Eran conveniencias disfrazadas de cariño, acuerdos silenciosos donde el afecto dependía de tu obediencia. El estoicismo enseña que el sabio no mide el valor de un vínculo por su duración, sino por su autenticidad. Una amistad que no soporta un límite no es amistad, es dependencia. Y toda dependencia, tarde o temprano, se quiebra. Durante años has confundido el afecto con la disponibilidad. Has creído que ser un buen amigo era estar siempre, responder siempre, ceder siempre. Pero cuando llega el momento en que dices no, te das cuenta de que muchos de los que llamabas amigos estaban ahí por la comodidad de tu sí. Te buscaban no por ti, sino por lo que obtenían de ti. Cuando el flujo se interrumpe, cuando ya no pueden sacar provecho de tu tiempo o tu atención, muestran su verdadero rostro. Se ofenden, te culpan, te hacen sentir que fuiste tú quien falló, y sin embargo lo único que hiciste fue cuidar tu paz. En ese instante, el estoico no lamenta la pérdida, agradece la revelación. Epicteto decía que no pierdes lo que nunca fue tuyo, y eso incluye las amistades que se disuelven cuando dejas de ser útil. El verdadero amigo no se aleja porque le dijiste no. Quizás se sorprenda, tal vez se entristezca, pero al final comprende, porque quien te aprecia de verdad respeta tus límites, incluso cuando no los entiende. Las amistades auténticas no se sostienen con sacrificios unilaterales, se fortalecen con la honestidad. Y cada no que pronuncias desde la calma depura tu entorno. Puede que al principio parezca soledad, pero en realidad es limpieza. Estás despejando el camino para que lleguen vínculos más sanos, personas que valoren tu esencia, no tu disponibilidad. El sabio estoico no se aferra a quienes lo abandonan. Sabe que las relaciones humanas son frágiles y que nada está garantizado. Marco Aurelio lo expresaba con serenidad. Todo lo que amas puede desaparecer en cualquier momento. Acéptalo como parte de la naturaleza. Esta aceptación no es frialdad, es libertad emocional. Significa que puedes amar profundamente, pero sin apego. Puedes cuidar de tus amigos, pero sin volverte esclavo de su aprobación, porque la amistad verdadera no exige sumisión, exige reciprocidad. Y si tú no destruye el vínculo, entonces no era una amistad, era una transacción disfrazada de afecto. A veces cuesta aceptar esto, sobre todo cuando la historia compartida es larga. Hay recuerdos, risas, confidencias, pero el tiempo no convierte en verdadera una relación desequilibrada. La costumbre puede parecer cariño, pero si tu bienestar siempre estuvo en segundo plano, entonces lo que tenías era una costumbre emocional, no una amistad. Decir no actúa como una prueba silenciosa, separa lo real de lo ilusorio, y aunque duela es una bendición disfrazada, porque después de esa limpieza emocional, lo que queda en tu vida son personas que te respetan, no que te utilizan. También es importante comprender que no puedes salvar a todos. Muchos se alejarán, y está bien. No necesitas retenerlos, ni justificarte. Cada quien está en su propio proceso. El estoicismo enseña que no puedes controlar las acciones de los demás, solo las tuyas. Si tu no fue dicho con serenidad, sin rabia ni desprecio, no tienes nada de qué arrepentirte. El que se aleja lo hace porque no puede manejar la pérdida de control
que tu límite representa. No es odio, es inmadurez, y no estás aquí para educar a todos, sino para vivir con virtud. La virtud no grita, no se impone, simplemente actúa en coherencia y deja que el tiempo haga su trabajo. Las amistades verdaderas, en cambio, florecen con la verdad. Puedes decir no y seguir compartiendo respeto, cariño y confianza. Esos son los vínculos que perduran, los que no exigen explicaciones infinitas, los que entienden que el amor maduro también sabe poner distancia. Un amigo sabio sabe que tu no es rechazo, es honestidad. Sabe que a veces decir no es la forma más pura de decir te respeto, porque una relación sana no se basa en concesiones eternas, sino en la libertad de ambos. La amistad, al igual que la virtud, solo crece en terreno firme, y ese terreno se llama verdad. Así que si un no te dejó solo, no lo veas como una pérdida. Es una revelación. Has descubierto quién estaba contigo por amor y quién estaba por costumbre. Has limpiado tu entorno de falsas lealtades. Y lo más importante, has elegido permanecer fiel a ti, incluso si eso significa caminar con menos compañía. No temas ese silencio. En ese vacío, la vida traerá nuevas presencias, más limpias, más justas, más afines a tu nueva versión. Porque quien aprende a decir no, deja de atraer a quienes exigen sumisión y empieza a atraer a quienes valoran la autenticidad. Y esas son las amistades que no se rompen con un no, sino que se fortalecen con él. El arte de decir no con serenidad no consiste en construir un muro, sino en hablar desde un centro firme, donde no hay ira ni miedo. La mayoría de las personas, al negarse a algo, siente la necesidad de justificar su decisión, como si el simple hecho de proteger su tiempo o su energía necesitara una explicación. Pero justificarte es abrir una puerta al cuestionamiento, es invitar al otro a debatir tu límite, y un límite discutido deja de ser límite. Los estoicos enseñaban que la virtud se manifiesta en la calma y que la verdadera fuerza está en la serenidad con la que se sostiene una decisión justa. Decir no con paz interior es mucho más poderoso que cualquier discurso defensivo. La serenidad no nace de la rigidez, sino de la claridad. No necesitas elevar la voz, ni endurecer el gesto, ni armarte de argumentos. Tu no tiene peso cuando proviene de una mente que sabe lo que quiere. Una persona que vive en coherencia no necesita convencer, solo expresar. Y quien vive con culpa o miedo se ve obligado a explicarse. El sabio estoico entiende que la calma es su mayor escudo. Cuanto más tranquilo hablas, menos espacio das al conflicto. Decir no es provocar una batalla, es mantener tu paz. Si el otro se irrita, esa reacción no te pertenece. Tu tarea no es controlar su emoción, sino cuidar la tuya. Epicteto decía que el poder de las palabras depende del espíritu que las pronuncia. Si tu no nace del orgullo, genera resistencia. Si nace del miedo, genera confusión. Pero si nace del equilibrio, genera respeto. Cuando dices no con serenidad, tu tono, tu mirada y tu silencio se alinean. No necesitas adornar tu negativa con promesas, excusas o disculpas. Basta con decir, no puedo, no deseo hacerlo, no me siento preparado. Breves, claras y firmes. La firmeza no requiere dureza, solo convicción. Y esa convicción se construye cuando entiendes que no tienes que justificar tu bienestar para ser amado. La tendencia a justificarte nace de la necesidad de ser aceptado. Crees que si explicas demasiado, el otro comprenderá y no se enojará. Pero quien necesita muchas palabras para aceptar tu no busca entenderte, busca convencerte. Y cada justificación es una rendija por la que se cuela la manipulación. Marco Aurelio escribió que la mente debe mantenerse firme como una roca frente a la marea de las opiniones. Esa roca no discute con las olas, simplemente permanece. Así debe ser tu actitud cuando pones un límite, firme, tranquila, presente. No se trata de imponerte, sino de mantenerte. Decir no con serenidad también significa cuidar la forma.
No basta con tener razón, importa cómo la expresas. Un no frío puede sonar como desprecio, mientras que un no amable comunica respeto. La diferencia no está en las palabras, sino en la intención. Si tu intención es proteger tu paz sin dañar al otro, tu tono lo reflejará. Puedes negar algo con una sonrisa, con gratitud, incluso con cariño. Gracias por pensar en mí, pero no puedo. Aprecio tu confianza, pero no me siento en condiciones de hacerlo. Estas frases son puertas cerradas, pero sin ruido, y quien tiene sensibilidad sabrá respetarlas. El estoicismo no promueve el aislamiento, sino la coherencia. Ser coherente implica aprender a decir no, sin herir y sin ceder. Es el equilibrio entre la razón y la compasión, porque si bien no debes justificarte, tampoco debes usar tu verdad como arma. El no estoico no humilla, no busca demostrar superioridad. Es simplemente la expresión de un límite justo, y ese límite, cuando se comunica con serenidad, inspira respeto incluso en quien no lo comparte. Porque todos, en el fondo, anhelan esa fuerza tranquila que solo nace de la autoconciencia. Cuando aprendes a decir no sin culpa, algo se transforma dentro de ti. Empiezas a notar cómo las personas que antes te presionaban pierden poder sobre ti. Ya no temes decepcionar, porque sabes que tu valor no depende de complacer. Ya no buscas excusas, porque sabes que la verdad no necesita adornos. Y en lugar de sentirte culpable, sientes alivio. Un no sereno no deja rastro de conflicto, deja paz. Es la señal de que has dejado de luchar contra ti mismo. Has entendido que tu bienestar no requiere permiso de nadie. La serenidad al decir no es un acto de dominio propio. Es la prueba de que has aprendido a separar lo que depende de ti de lo que no. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes decidir cómo respondes tú. Y cuando tu respuesta nace del silencio interior, no hay ofensa que te sacuda. Has conquistado la libertad emocional. Cada vez que logras pronunciar un no sin justificas ni alterarte, estás reafirmando tu independencia. No la independencia del orgullo, sino la del espíritu, la que permite estar en el mundo sin pertenecerle. Esa es la serenidad que los estoicos consideraban el más alto de los poderes. Así que la próxima vez que alguien te pida algo y sientas la presión de justificarte, recuerda, tu no necesita explicación. Tu verdad es suficiente. Si lo dices con calma, el mensaje se entenderá, incluso si no se acepta. Porque la serenidad tiene un lenguaje universal, el del respeto. Y cuando aprendes a hablar ese idioma, descubres que no hay palabra más completa que un no, dicho desde la paz. Poner límites no es alejar a las personas, es acercarte a ti mismo. Muchos confunden el límite con la distancia. Creen que decir hasta aquí es romper un vínculo, cuando en realidad es la única forma de que el vínculo sea sano. Los muros se levantan desde el miedo, los límites se trazan desde la claridad. Un muro bloquea el amor, el respeto y la comunicación. Un límite los ordena. El estoicismo enseña que toda virtud está en el punto medio, ni someterse al otro ni encerrarse en uno mismo. El equilibrio consiste en aprender a decir no, sin endurecer el corazón, y en aprender a decir sí, sin traicionar la paz. Un límite es una declaración silenciosa de dignidad. Dice, con esto puedo, con esto no. No hace falta gritarlo, ni escribirlo, ni justificarlo. Se siente en tu presencia, en tu tono, en tus decisiones. Quien respeta sus propios límites no necesita imponerlos. Los comunica con naturalidad. Es como una frontera invisible que se percibe sin palabras. Pero quien no tiene límites claros vive entre extremos. O lo da todo y se agota, o se cierra completamente y se vuelve inaccesible. Ambos caminos son desequilibrio. El sabio estoico no huye de las personas, huye del desorden interior que lo hace decir sí cuando quiere decir no. Por eso sus límites no son castigos, son expresiones de amor propio. Los muros, en cambio, son fruto del resentimiento.
Nacen cuando no supiste poner límites a tiempo y acumulaste demasiadas heridas. Entonces te cierras, desconfías, te proteges del dolor creando distancia. Pero ese aislamiento no es paz, es cansancio disfrazado de fortaleza. El estoicismo no propone vivir desconectado del mundo, sino aprender a relacionarte sin perderte. Cuando pones un límite con serenidad, no necesitas alejarte de todos, solo te alejas del abuso. No rechazas al otro, rechazas la invasión. Es la diferencia entre decir no entres y decir desaparece. El límite preserva, el muro separa. Marco Aurelio reflexionaba que una mente en equilibrio actúa con benevolencia incluso cuando se defiende. Eso significa que puedes protegerte sin atacar. Puedes decir, esto no lo permito sin odio, sin sarcasmo, sin frialdad. Esa es la verdadera fortaleza. Mantener el corazón limpio mientras afirmas tu posición. Si pones un límite con rabia, generas resistencia. Si lo pones con claridad, generas respeto. La gente no siempre entenderá tus razones, pero sentirá tu convicción. Y con el tiempo, incluso los que se ofendieron aprenderán que tu calma no era rechazo, era madurez. El arte de poner límites también exige constancia. No sirve de nada decir no una vez y luego ceder ante la insistencia. Cada vez que retrocedes, pierdes autoridad sobre ti mismo. El límite se convierte en muro cuando intentas compensar la falta de coherencia con dureza. En lugar de gritar, sé firme. En lugar de justificarte, sé claro. La coherencia es el cemento que mantiene tus fronteras en pie. No necesitas recordarle a nadie cómo tratarte. Solo necesitas tratarte tú mismo con el respeto que esperas recibir. El mundo aprende observando tu conducta más que escuchando tus palabras. Los estoicos veían los límites como una forma de entrenamiento interior. Cada vez que pones uno, fortaleces tu razón y debilitas tus impulsos. Aprendes a distinguir entre el deseo de agradar y la decisión de actuar con justicia. Te liberas del miedo a ser malinterpretado, porque entiendes que la opinión del otro no cambia tu valor. En esa práctica constante, los límites dejan de ser barreras y se vuelven caminos. Caminos hacia relaciones más auténticas, más equilibradas, más humanas. Porque cuando tú te respetas, enseñas al otro a hacer lo mismo. También hay una belleza silenciosa en el límite bien puesto. Es una forma de decir, te quiero pero no a costa de mí. Es elegir la paz sin necesidad de renunciar al amor. Es demostrar que la cercanía no requiere sacrificio, sino conciencia. Cuando aprendes a poner límites, tus vínculos se transforman. Ya no están sostenidos por la culpa o el miedo, sino por la libertad. El amigo que respeta tu no es el que realmente te valora. El que se ofende te muestra que su afecto tenía condiciones. Así, el límite se convierte en una herramienta de verdad. No destruye, revela. Y cuando finalmente logras vivir desde ese equilibrio, comprendes que no necesitas muros porque tu calma ya es protección suficiente. Las palabras hirientes rebotan, las exigencias injustas se disuelven, las culpas pierden fuerza. No porque te vuelvas insensible, sino porque has aprendido a elegir qué merece tu energía. Los límites no son barreras contra el mundo, son puertas que decides cuándo abrir y cuándo cerrar. Y en esa libertad silenciosa reside la verdadera serenidad. Porque quien domina el arte de poner límites sin levantar muros no teme perder a nadie, solo teme perderse a sí mismo. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, entregas una parte de tu energía vital. No se ve, no se mide, pero se siente. Sientes el cansancio que no sabes de dónde viene, la irritación que surge sin motivo, la mente saturada aunque no hayas hecho tanto. Es el costo invisible de vivir sin límites. El no solo es una palabra de negación, es una palabra de protección. Protege tu tiempo, tu atención, tu salud mental. Y cuando aprendes a usarlo sin culpa, empiezas a notar que el silencio interior se vuelve más claro, que tu cuerpo respira distinto, que tu mente se ordena. Porque no hay nada más agotador que decir sí, mientras por dentro gritas, basta. Los estoicos comprendieron que la energía
no se gasta solo en acciones, sino en pensamientos. Cada compromiso que asumes en contra de tu voluntad te ata mentalmente a una preocupación. Piensas en ello antes de hacerlo, mientras lo haces, después de hacerlo. Te persigue incluso cuando descansas. Marco Aurelio advertía que una mente dispersa en mil cosas pierde el contacto con la razón, y eso es exactamente lo que sucede cuando intentas complacer a todos. Tu mente ya no te pertenece. Saltas de una preocupación a otra, de una obligación a otra, viviendo una vida que parece tuya, pero que está gobernada por las expectativas ajenas. Decir no con serenidad es una forma de ahorrar energía, no porque te vuelvas egoísta, sino porque eliges invertirla en lo que realmente importa. Cada no justo es una afirmación de vida, es decir, elijo dónde pongo mi atención, elijo qué me alimenta, elijo qué dejo fuera. La paz interior no se encuentra acumulando silencios, sino aprendiendo a priorizar. Cuando empiezas a respetar tu energía, descubres que muchas cosas que considerabas urgentes no lo eran, que muchos problemas que sentías tuyos pertenecían a otros, que el mundo no se derrumba porque dijiste no, simplemente se reorganiza. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros, y una gran parte de lo que te roba la paz no depende de ti. Las emociones de los demás, sus juicios, sus exigencias. Cuando asumes esas cargas como tuyas, te conviertes en un portador de conflictos ajenos, y no hay cuerpo que soporte tanto peso. Aprender a decir no es como limpiar una casa mental. Cada negativa que pronuncias con calma barre una preocupación innecesaria. Poco a poco, el ruido disminuye, las prioridades se aclaran, y en ese espacio interior renace la energía que habías perdido. Muchos creen que estar disponibles todo el tiempo es una muestra de amor o compromiso, pero en realidad, la disponibilidad constante es una forma de desgaste. Amar no es estar siempre, es estar de verdad cuando decides estar. La presencia sin energía es solo apariencia. El no sabio te permite cuidar tu fuego interior, para que cuando digas sí, sea pleno. El estoico no desperdicia su energía en lo trivial, la reserva para lo esencial. Sabe que cada día tiene un número limitado de decisiones, de palabras, de gestos significativos. Por eso mide con precisión a quién entrega su atención. Porque la atención es vida, y donde la depositas florece o se marchita. También hay una paz profunda en no tener que explicarte cada vez que te reservas. Aprendes que no todos merecen acceso a tu tiempo, que decir no a una conversación vacía, a una crítica innecesaria, a un drama repetido no es indiferencia, es higiene mental. Como el cuerpo necesita descanso, la mente necesita límites, y el alma, silencio. Vivir sin esa conciencia es vivir agotado, confundido, siempre corriendo detrás de lo que otros quieren. Pero cuando pones tu energía al servicio de lo que amas, todo cambia. Lo que antes te drenaba, ya no te toca. Lo que antes te angustiaba, ya no te perturba. Has recuperado tu poder. El no también te enseña a escuchar el cuerpo, a reconocer las señales de agotamiento, de tensión, de saturación. No necesitas llegar al límite para entender que algo te está robando energía. Si cada compromiso te deja vacío, si cada conversación te deja ansioso, si cada favor te deja frustrado, ahí hay una alerta. El sabio no ignora esas señales, las honra, porque sabe que una mente cansada es vulnerable al error. El no oportuno es una forma de prevención. Es elegir la calma antes de que el caos llegue. Es proteger la claridad antes de que se nuble. Decir no también es un acto espiritual. Es declarar que tu energía es sagrada, que tu paz no está en venta, que tu tiempo tiene propósito. No necesitas llenar todos los espacios, responder todos los mensajes, cumplir todas las expectativas. El vacío no es abandono, es espacio para lo nuevo. En el silencio que sigue a un no, el alma se ordena. Y esa quietud vale más que cualquier aprobación pasajera. Porque cuando conservas tu energía, conservas tu poder de decidir quién eres
y cómo vives. Y en ese dominio sereno reside la verdadera libertad. Así que la próxima vez que sientas que tu energía se escapa entre compromisos, recuerda que tienes derecho a protegerla. No necesitas permiso para descansar, ni para guardar silencio, ni para decir no. Ese no es un cierre, es un respiro. Es la pausa que devuelve sentido a tus sí. Y cuando tu energía vuelve a ti, junto con ella regresa la paz, la creatividad, la presencia. Entonces comprendes que el no te aísla, te salva de una vida vivida para todos, menos para ti. El miedo a decir no es una sombra que acompaña a quienes aún no han descubierto su propio valor. Es un miedo antiguo, casi infantil, que nos hace creer que el afecto depende de la obediencia, que el amor se gana cediendo, que el respeto se consigue callando. Pero ese miedo, si se observa con calma, no es enemigo, es un maestro. Viene a mostrarte dónde has olvidado tu fuerza. Los estoicos enseñaban que no hay crecimiento sin enfrentarse a aquello que temes, y el temor a decepcionar, a perder vínculos, a ser malinterpretado, es uno de los más profundos. Superarlo no significa endurecerte, sino transformar esa fragilidad en una nueva forma de poder, el respeto propio. El respeto propio no se compra ni se exige, se construye. Se edifica con cada no que pronuncias desde la serenidad, con cada vez que eliges tu paz sobre la aprobación, con cada silencio en el que decides no reaccionar para no perder tu centro. Es una fortaleza invisible, pero cuando la posees, los demás la sienten. Ya no necesitas levantar la voz para ser escuchado ni explicar de más para ser comprendido. Tu sola presencia comunica que sabes quién eres y qué mereces. Marco Aurelio decía que nadie puede menospreciarte sin tu consentimiento. Y tenía razón. El respeto no lo recibes de fuera, lo emanas desde dentro. El miedo, cuando lo niegas, te gobierna, pero cuando lo observas, se disuelve. Empieza reconociéndolo. Sí, temes decepcionar, temes ser malinterpretado, temes perder afecto. Pero observa lo que ocurre cada vez que cedes a ese miedo. Ganas un sí superficial y pierdes un pedazo de tu autenticidad. El precio de agradar es demasiado alto cuando se paga con tu tranquilidad. Los estoicos no buscaban eliminar el miedo, sino gobernarlo, porque el valor no consiste en no sentir miedo, sino en actuar correctamente a pesar de él. Y la acción correcta, en este caso, es elegir la coherencia sobre la sumisión. Transformar el miedo en respeto propio requiere práctica. No sucede de un día para otro. Empieza en lo cotidiano. Rechazar un compromiso que te agota, mantenerte firme cuando alguien presiona, hablar con calma cuando tu voz tiembla. Cada pequeño acto de fidelidad hacia ti mismo alimenta tu respeto interior. Poco a poco, el miedo retrocede. Ya no te paraliza, y en su lugar crece una fuerza tranquila, una certeza silenciosa de que no necesitas pedir permiso para existir en tus propios términos. Ese es el punto donde la culpa se disuelve, donde la ansiedad cede, donde la libertad comienza. El respeto propio también te enseña a medir el valor de las relaciones. Ya no buscas amor a cualquier precio, sino vínculos donde haya equilibrio. Dejas de temer el rechazo porque comprendes que quien se aleja por tu verdad no estaba destinado a quedarse. Y quien se queda, lo hace porque ve en ti algo firme, real, digno. El respeto propio filtra sin esfuerzo. No necesitas cortar lazos, simplemente se van cayendo solos los que ya no encajan con tu nueva versión. Lo que queda es más puro, más profundo, más libre. Epicteto advertía que quien no se respeta termina viviendo al servicio de los deseos ajenos. Esa es la raíz del miedo, el hábito de poner la voluntad del otro por encima de la tuya. Cuando inviertes ese orden, cuando tu prioridad deja de ser complacer y pasa a ser mantener la virtud, el miedo pierde poder. Ya no temes decir no, porque comprendes que el valor de una relación no se mide por cuántas veces cedes, sino por cuántas veces eres tú sin miedo a perder. Ese entendimiento es la base del respeto. No se trata de orgullo, sino de integridad.
Y algo maravilloso ocurre cuando tu respeto propio florece. El mundo comienza a tratarte distinto. Las personas ya no te piden lo imposible, porque sienten tu límite. Ya no te manipulan, porque perciben tu claridad. Ya no te exigen explicaciones, porque tu silencio es suficiente. Tu energía cambia, tu presencia cambia, y con ella cambia la calidad de tus vínculos. Descubres que el respeto no se pide, se inspira, y la única manera de inspirarlo es respetarte a ti primero. Todo empieza en el instante en que eliges no actuar por miedo, sino por coherencia. Así que cada vez que el miedo intente detenerte, recuerda esto. Ese miedo es una puerta, no un muro. Atrás está la persona que fuiste, la que buscaba aprobación. Del otro lado está quien estás destinado a ser, la que vive con calma, la que no necesita justificarse, la que sabe que su paz vale más que cualquier aceptación momentánea. Atrévete a cruzar esa puerta, porque cuando el miedo se convierte en respeto, tu vida se ordena, tus relaciones se purifican y tu alma descansa. Has dejado de buscar amor en los ojos ajenos y lo has encontrado en tu propio reflejo. Decir no no es un acto de rechazo, es un acto de liberación. Es la línea invisible donde termina el miedo y comienza la autenticidad. Después de tanto tiempo complaciendo, adaptándote, callando, llega un punto en el que entiendes que la verdadera paz no se negocia, que la serenidad interior vale más que cualquier aprobación. El no que antes te daba miedo pronunciar se convierte en tu ancla, en la raíz que sostiene tu equilibrio. Ya no lo dices con culpa, lo dices con gratitud, porque entiendes que gracias a ese no, tu vida se ordena, tu energía regresa y tus relaciones se purifican. Los estoicos enseñaban que la libertad no consiste en hacer todo lo que uno quiere, sino en no verse obligado a hacer lo que no quiere. Y cuando llegas a ese punto, descubres que no hay palabra más liberadora que no. El camino hacia ese no consciente no fue fácil. Has tenido que perder, soltar, decepcionar. Has sentido culpa, soledad, incomodidad. Pero cada paso de ese proceso te ha devuelto algo que habías perdido: respeto propio, claridad, fuerza. Has aprendido que quien realmente te ama no te exige sacrificios, sino te respeta en tu decisión. Has comprendido que quien se ofende por tu libertad nunca fue tu aliado, fue tu carcelero disfrazado de afecto. Y sobre todo, has descubierto que la paz no llega cuando todos te entienden, sino cuando tú dejas de necesitar que lo hagan. En ese silencio, donde ya no te justificas ni te defiendes, la vida se vuelve ligera. Marco Aurelio decía que cada alma es dueña de su propio juicio y que nadie puede obligarte a pensar o sentir algo que no elijas. Esa es la esencia del no, elegir. Elegir qué cargas llevar, qué conversaciones mantener, qué batallas pelear. No es egoísmo, es conciencia, porque cada sí debe nacer del amor, no de la presión, y cada no debe nacer del discernimiento, no de la rabia. Cuando aprendes esa diferencia, dejas de reaccionar y comienzas a vivir con intención. El no se convierte en un sí más grande, un sí a tu tranquilidad, a tu verdad, a tu propósito. El estoicismo nunca enseñó a endurecer el corazón, sino a purificarlo. Decir no no significa cerrarte al mundo, sino abrirte al equilibrio. Significa tener el valor de permanecer fiel a ti mismo, incluso cuando eso te cuesta relaciones, elogios o entendimiento. El no te libera porque rompe la cadena de la aprobación constante, porque deja de poner tu valor en las manos de otros, porque devuelve el poder a donde siempre debió estar, dentro de ti. No necesitas que el mundo valide tus límites, basta con que tú los honres. En ese respeto interior se construye la serenidad que nadie puede arrebatarte. Y llegará un día, quizás pronto, en el que alguien te pida algo y tú, sin miedo, sin tensión, sin justificarte, digas simplemente no. Y no sentirás culpa, ni temblor, ni vacío. Sentirás paz. Sentirás un silencio pleno, ese que solo habita en quienes han aprendido a escucharse.
ese será el momento en que comprendas que ya no necesitas agradar para ser amado, que ya no buscas llenar expectativas, sino vivir con sentido, porque el no que pronunciaste con miedo ahora se ha transformado en la afirmación más poderosa de tu vida. Me elijo a mí. Así termina el camino y empieza otro, más limpio, más claro, más libre. Has dejado atrás el ruido, la culpa, la necesidad. Te quedas contigo y descubres que nunca estuviste solo, porque quien aprende a decir no desde el alma no pierde nada, gana presencia, gana respeto, gana paz, y cuando finalmente miras atrás, entiendes que cada no que dijiste fue una puerta que te condujo hacia ti, un paso más cerca de la serenidad que los estoicos llamaban sabiduría, un paso más cerca de la libertad que hoy, por fin, sientes como tuya.